Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la corrupción y vamos a platicar de una iniciativa ciudadana denominada Ley 3 de 3. Como ustedes recordarán, a lo largo de Buen Ciudadano hemos promovido de que se lleven a cabo iniciativas que los ciudadanos, que las organizaciones de la sociedad civil y que ciudadanos como tú y como yo apoyemos para que transformen el marco legislativo y eso signifique que tengamos la capacidad de incidir en la manera en cómo se instrumentan las políticas públicas. Uno de los grandes problemas de nuestro país, lo hemos dicho aquí muchas veces, es la corrupción. La corrupción que no solamente genera desigualdad, sino sobre todo la corrupción que lo que lleva es que haya una convivencia social distinta. Hoy la desigualdad de nuestro país, que somos uno de los países más desiguales, no solamente de América Latina, sino del mundo, está fundamentalmente alimentada por la corrupción. Y pareciera ser que los ciudadanos difícilmente tienen los incentivos, tienen los mecanismos adecuados para que puedan promover acciones y puedan denunciar actos de corrupción. Muchas veces se habla de que los ciudadanos que asumen esa voluntad, que asumen ese riesgo, se quedan solos. Que estos ciudadanos que tienen la capacidad de identificar que alguien está utilizando mal los recursos públicos o que alguna empresa le está pidiendo dinero para poder a su vez ofrecer sus servicios, no tienen los elementos adecuados para poder denunciarlo. Y pareciera ser entonces que estos buenos ciudadanos que quieren asumir ese riesgo y esa responsabilidad, pues forman parte de la corrupción porque no tienen la capacidad de poder enfrentarla. Pensamos en este programa que son igual de corruptos las personas que reciben dinero o que utilizan su puesto para beneficiar a alguien, así como las personas que sabiendo que hay actos de corrupción, teniéndolos plenamente identificados, llevan a cabo cualquier acción para que éste no se haga ni público, para que no se investigue y por lo tanto no se castigue a los responsables. Y esa es la bondad de esta iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Una iniciativa que empezó promoviéndose durante el pasado proceso electoral en el que los ciudadanos tengan la obligación como servidores públicos o como trabajadores de una institución, de presentar su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos. Y que esta información, por lo tanto, nos permita a todos los ciudadanos identificar si realmente su patrimonio está creciendo con recursos ilegales o con recursos que no pueden ser justificados. Hoy les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú, como yo, si consideran que una iniciativa ciudadana realmente es viable, si conocen la ley de 3 de 3, si estarían dispuestos a apoyar esta iniciativa y qué es para ustedes o qué es para ti la corrupción. Vamos a ver lo que nos contestaron. La corrupción. La economía pues, en todo en el país. La corrupción. No, creo que es la pobreza y la educación. No se le ha dado una atención o un apoyo a lo que ha sido la educación. Más acceso a estudiar, a capacitarse intelectualmente para conseguir mejores empleos. Actualmente la inseguridad que se vive en la ciudad. La verdad. No. No. No, pero tengo la idea, digo, es una iniciativa que puedes tener tú en cuanto a dar una opinión o aportar algo para el beneficio de la misma. Bueno, tengo entendido que son propuestas en las cuales van dirigidas al gobierno, enfocados en problemas de carácter social, para poder mejorar la participación que hay en nuestro país de los ciudadanos. No. No, tampoco. La oí mencionar, pero no la recuerdo. No, tampoco. La ley 3 de 3, no. La corrupción, todo lo que nos roban. ¿Cómo está el país? La verdad, ¿cómo está el país? Todos trabajamos y ¿qué ganamos? Por eso mucha gente se va al otro lado, ¿no cree? Y estamos mal pagados. Trabajamos más y el gobierno es el que se enriquece con nosotros. Por ejemplo, algún trámite que a lo mejor por ley o no se te pueda corresponder y te lo dé para agilizarlo o para no entregar cierta documentación
algo por el estilo. Es no cumplir tal cual lo que estás generando, es decir, que los trámites sean legal para todos, no nada más a base de alguna bonificación, se te agilice ciertos trámites o tengas beneficios independientes a los que deberíamos estar todos legislados, no unos sí y otros no. Al no cumplir nuestras leyes o las obligaciones que tenemos como ciudadanos, y de ahí pues bueno, nuestra gente que nos guía a través de los senadores, de los diputados o el mismo gobierno, pues que influyen en ese tema, y lo cual no nos permite progresar como país. Creo que nosotros somos los que debemos de gobernar, ya no ellos, la verdad. Uno da su voto, pero ¿de qué sirve? Pues no sé, empezando a lo mejor por los políticos. Tener leyes más severas, educar a la gente. Desde nuestros políticos, que de verdad que sean claros en cuanto a la y que tengan conciencia en cuanto a nuestras necesidades del pueblo, ¿no? Y que ellos también se abstengan de tener ciertos lujos o ciertos beneficios y se abstengan a las mismas leyes que ellos promueven o que ellos están patentando, ¿no? Que ellos también se someten a esas mismas leyes. Empezando desde uno mismo, ¿no? O sea, nosotros llevando día a día nuestra participación en no fomentar, en no cumplir las leyes, ¿no? Muchas veces, y cuando uno no cumple las leyes, cree que la manera más viable de poder solucionarlo es haciendo un acto de corrupción, y pues eso podemos eliminarlo. No. ¿Por qué? Porque no nos hacen caso. No sería castigado. Híjole, eso está muy difícil. A lo mejor sí, a lo mejor tenemos el valor civil de hacer la denuncia, pero el miedo a que te hagan algo, también el tiempo. A lo mejor si las cosas fueran más rápidos, más fáciles para el ciudadano hacer una denuncia, si vemos nosotros alguna corrupción, sería más fácil, pero sí, yo creo que sí está algo difícil, ¿no? No creo, porque depende qué acto de corrupción y quién estén detrás de ese acto de corrupción. Porque al momento sí te dicen sí, se va a ejercer algo, pero ya el seguimiento ya no sabes ni dónde terminó ni dónde quedó, ¿no? He tenido yo principalmente 1 o 2 veces esa iniciativa en poder denunciar un acto de corrupción, en específico tránsito, pero pues bueno, no he tenido el seguimiento preciso para ver si se castigó o no, pero sí lo he denunciado. Sí. ¿Sí? Claro, por supuesto, sin pensarlo. Sí, claro. Sí lo haría. Claro que sí, indudablemente lo podría afirmar para que podamos avanzar como ciudadanos y como país. Estamos hablando de corrupción y estamos hablando de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Como pudimos observar en los testimoniales, claramente los ciudadanos están dispuestos a poder suscribir esta iniciativa y que realmente se convierta en un instrumento eficaz para poder combatir la corrupción. Como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez para platicar de cuál es la evaluación que se ha venido desarrollando por diferentes instituciones respecto a la corrupción y todos los elementos que la abarca. Alfonso, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Tú ya firmaste la Ley 3 de 3? Estoy ahorita saliendo de este programa, la voy a firmar porque tenemos ahí un formato que nos está esperando para, junto con la gente del programa, ya firmar ya la Ley de 3 de 3. Hoy aquí en KW se está circulando el formato para que todos los que trabajan aquí, que son parte de este proyecto de comunicación, en donde la ética, la transparencia y la honestidad son valores de esta organización, pues también podamos respaldar esta iniciativa. Alfonso, se ha venido trabajando en los últimos años en índices de corrupción, pero también de impunidad, porque finalmente la corrupción lo que genera es impunidad. ¿Qué nos puedes platicar sobre el último índice que llevó a cabo la Universidad de las Américas? Fíjate que este es un índice muy interesante, Tulio. Es un índice que preparó la Universidad de las Américas de Puebla y que se basa en información que tienen de países de la ONU. Son 59 países de la ONU que tienen información similar
y completa de temas de justicia, de seguridad, en temas de delitos, de procesos, una información muy compleja. Cabe destacar que de los 193 países que integran la ONU, solamente estos 59 países tienen esta información. Es una buena noticia que México forma parte de este índice global. La mala noticia es que somos el penúltimo lugar. Lo estamos, creo que viendo ahorita en la gráfica, en la pantalla, cómo está el resultado de este índice con respecto a nuestro país. Es correcto. Como podemos ver en la gráfica, estamos justo, o sea, este índice marca, mientras más cercano estás al 100, hay mayor impunidad en el país, y mientras más cercano estás al 0, tienes menor grado de impunidad. Entonces, vemos que el campeón es Eslovenia con 28.2 puntos, y los últimos lugares es Colombia, México y Filipinas el último lugar. O sea que somos subcampeones. Somos los subcampeones de la impunidad. Y lo que dice este índice es que se debe principalmente a dos causas. Una es, bueno, déjenme explicarles antes qué es lo que mide más o menos a grandes rasgos el índice, y tiene dos dimensiones. Una que mide los delitos cometidos contra el proceso que se llevó a cabo. O sea, quiere decir que si el número de delitos contra las acciones penales que se llevaron a cabo. Es decir, hubo 100 delitos y solamente se procesaron 20 delitos, por decirlo así. Correcto. Y las causas, que es otra modalidad, las causas y las acciones que provocan que haya impunidad. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, que en México tenemos por cada 100,000 habitantes 4 jueces, cuando el promedio del índice global es de 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que creo que hablábamos de que la corrupción, la impunidad afecta de manera directa y de manera preponderante en la desigualdad. ¿Por qué no nos platica la siguiente gráfica? Es correcto. Aquí podemos ver, en esta gráfica se puede apreciar la correlación que hay entre el índice de Gini, que es quien mide la desigualdad en términos estadísticos, y lo que quiere decir es que mientras más cercano está al 0, también hay menos desigualdad, y mientras más cercano esté al 1, lleva más desigualdad. Entonces, es decir, en términos prácticos, que mientras mayor impunidad, hay una correlación directa muy alta con lo que sería la desigualdad. Es correcto, y aquí podemos poner el ejemplo de México, en el cual teníamos, como lo vimos en la gráfica pasada, como 75 puntos, y estamos muy cerca del 0.5 del índice de Gini. Entonces, en México la desigualdad es alta, y también el grado de impunidad. Entonces, vemos ahí una correlación estrecha entre la desigualdad y la impunidad. Vamos a ver la siguiente gráfica, siguiendo este orden de ideas, en donde también podemos ver cómo está la impunidad con el índice, con el ingreso per cápita de estos países. Es correcto. Aquí también vemos cómo hay una correlación entre los ingresos per cápita de la gente, valga la redundancia, y el índice global de impunidad. México también aquí, la verdad es que son situaciones que pues seguramente vas a platicar con Enrique más al rato en tu programa, en la entrevista, pero que México es campeón del tema de la impunidad. Vamos a ver otra gráfica también, no solamente la Universidad de las Américas, sino también Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, la OCDE, han venido analizando cómo afecta la corrupción en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas los datos que arroja Transparencia Internacional? Mira, Tulio, este es un comparativo del índice de percepción de la corrupción del 2015, en donde vemos, por ejemplo, a México, que ocupa en términos globales el número 95, y en la posición en América el número 15. O sea, 95 de 158. Es correcto, 95 de 158, que es más o menos, estamos como a media tabla en el tema de la corrupción. Un poquito más arriba de la media tabla. Pues sí, por ahí, depende de dónde lo veas, pero sí, por ahí más o menos. Pero estamos muy cercanos a países como Bolivia y con Surinam, y muy lejos de Canadá y Uruguay, por ejemplo, que es un país del continente, ¿no? Vamos a ver también la siguiente gráfica, en donde en esta lo que observamos es cómo los países miembros de la OCDE están evaluando la calidad de la gestión y sobre todo su combate a la corrupción. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el promedio de la OCDE es de 70 contra 100, y México está en el lugar número 30, o sea, en el 35 puntos. O sea, es decir, éramos subcampeones en impunidad, y de acuerdo a la OCDE somos los campeones de los países miembros en materia de corrupción. Exactamente. En materia de corrupción, en la OCDE somos
el campeón. Y vemos acá, por ejemplo, en la siguiente gráfica, todos los países, por ejemplo, de la OCDE, y México es el 35. Y aquí lo que podemos observar es que claramente pareciera que los países que se han denominado con un alto desarrollo económico son países en donde existen los instrumentos, los incentivos, pero sobre todo la estructura institucional, como es la estructura judicial, para poder castigar a los responsables que lleven actos de corrupción. Sí, como lo mencionas tú en el principio en tu intervención al principio del programa, pues la corrupción es un problema de todos y todos debemos de tratar de atacar la corrupción. No debemos dejar que nos haga nada sexy la corrupción. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde me parece que aquí también lo que es muy importante, cómo México hoy, en términos económicos, es visualizado como un país que es parte de estas economías emergentes. Y en ese sentido, ¿cómo nos están identificando, Alfonso? Pues aquí somos de los últimos 3 países también en temas de corrupción con los países emergentes. Estamos en el índice global, que es de 43 puntos, México tiene 35. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, México está muy cercano al país que más corrupto es de los países emergentes, de los llamados BRICS y MINTS. Es Nigeria y luego sigue Rusia. México es de atrás para adelante es el tercero, o sea que estamos en el antepenúltimo lugar. Y de los países que también forman parte de este grupo son Sudáfrica, Turquía, Brasil, India, China e Indonesia, y México es de los últimos 3 países. Pues aquí claramente lo que visualizamos de manera muy triste pues es que nuestro país claramente lo que tiene es un rezago fundamental, no solo en términos institucionales de cómo procesar las denuncias, cómo castigar los actos de corrupción, sino también en términos de cómo en la calidad educativa, en los contenidos que se llevan a cabo en los ciclos escolares a todos los niveles, pues a los alumnos se les enseñe el acto de la denuncia, se les enseñe que la corrupción es un mal que aqueja de manera importante a nuestro país. Sí, que afecta, así como yo creo que debemos hacer una campaña muy fuerte con este tema de la corrupción, así como fue el tema de la piratería, y que a todos los padres y eso estamos como muy sensibles al tema de la piratería. Yo creo que es uno de los temas que debemos de tratar de igual manera, hacer salir todos y hacer una gran campaña contra la corrupción. Yo quisiera invitarlos, sé que ahorita vamos a platicar con Enrique Cárdenas sobre la ley de 3 de 3, pero miren, es una iniciativa ciudadana en donde lo que pretende es que realmente se establezcan los incentivos adecuados para la denuncia, los incentivos adecuados para las sanciones, que se tipifiquen cuáles son las conductas generales en materia de corrupción. Creo que es importante que entren a la página, ahorita lo va a decir Enrique, pero hay un principio en comunicación de que mientras más se mencionan las cosas, es mucho de mayor recordación, pues de que se metan a la página ley3de3.mx, en donde pueden ustedes fácilmente imprimir una hoja en donde toman su credencial de lector. La credencial de lector tiene 2 elementos, tiene el nombre completo de cada uno de nosotros, viene la clave del lector y viene otro número que se llama OCR, no me aprendí correctamente el término, y con eso se puede llenar, y viene también la lista ahí de los lugares en donde ustedes pues, inviten a sus vecinos, a sus papás, a sus hijos a que la firmen, y que de esta manera podamos lograr no solamente las 120,000, sino las 500,000 firmas, que nos permita hacer que una iniciativa ciudadana que tiene como característica es que los ciudadanos, sin necesitar de los partidos políticos, puedan presentar una iniciativa ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y que de esa manera los miembros de esos órganos legislativos tengan la obligación de discutirla y en su caso aprobarla o denegarla. Y me parece entonces que el primer paso es tener el respaldo ciudadano adecuado para poder presentarla, y una vez que ya haya sido presentada, en este programa estaremos acompañando a este proceso para que entre todos los ciudadanos promovamos que los partidos políticos realmente aprueben y voten favorablemente esta iniciativa. Alfonso. Pues sí, Tulio, pues ya me voy a
a firmar la ley 3 de 3. Yo creo que es una iniciativa de suma importancia y como lo vimos en los videos que nos mostraron hace poco nuestros compañeros de producción, pues todos dijeron que están dispuestos a firmar la ley 3 de 3. Entonces salgamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a toda la gente que podamos convocar para que esta ley sea del mayor éxito y que todos podamos tener un mejor país y cero corrupción. Y también creo que aquí lo que es muy relevante, tú y yo somos padres de familia. A mí, ya lo mencionaba hace algunos programas, me enseñaron que la mejor herencia que nos pueden nuestros papás es la honestidad. Y me parece que también tenemos esa responsabilidad de que les enseñemos a nuestros hijos que la honestidad tiene un gran valor, que la honestidad debe ser lo que nos caracterice, lo que nos identifique, el valor agregado que le demos en el trabajo que realicemos día a día en nuestras organizaciones. Pues sí, hay que empezar por casa, como bien lo dices. Hay que enseñar a nuestros hijos y obligar también a la gente con las que convivimos a que denuncien y a que hagan todo lo posible para acabar con la corrupción. Y pues para seguir repitiendo, firmen la ley 3 de 3. Vamos a hacer un corte, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales, que nos digan qué es para ustedes la corrupción y que sobre todo que se metan a la página ley3de3.mx. Regresamos y vamos a hacer un corte, vamos a platicar con Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudio Espinosa Iglesias y coordinador del equipo de trabajo de organizaciones ciudadanas para Ley 3 de 3. Regresamos. Estamos hablando de corrupción y como lo mencionamos al inicio del programa, hoy vamos a platicar con el coordinador del equipo de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han redactado la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Como también lo hemos dicho y lo hemos platicado en otros programas, uno de los problemas que afecta fundamentalmente y que detiene el crecimiento económico, pero sobre todo el combate a la desigualdad, es la corrupción. Nos acompaña un amigo, Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudio Espinosa Iglesias, quien ha sido el coordinador de este esfuerzo ciudadano en otras instituciones como lo es el IMCO, como lo es Transparencia Mexicana, como lo es el CIDE, como es profesores del ITAM, han participado en la redacción de una propuesta de ley denominada Ley General de Responsabilidades Administrativas, que lo que pretende es combatir eficazmente la corrupción. Enrique, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Tulio, por la invitación. Aquí estamos. Enrique, nos gustaría que nos platicaras de una manera muy sencilla, para ti como ciudadano, ¿qué significa la corrupción? Bueno, para uno como ciudadano, básicamente que alguien se está aprovechando de su puesto o de su posición, usando algún tipo de recurso, no necesariamente dinero, puede ser también material, para beneficios propio o de su propio grupo. ¿Qué quiere decir? Es como medio abstracto esto, pero lo que quiere decir es que alguien está agandallando algo de alguien más. Y si me pides así palabras más o menos coloquiales, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, es decir, puedes abusar de tus funciones, puedes abusar de tu posición, a lo mejor poner a tus familiares en algunos puestos o de plano cobrar un moche para que des un permiso de, por ejemplo, de construcción en el Distrito Federal. Digo, hay muchas modalidades, digamos, de corrupción, pero así genéricamente pues es alguien que se aprovecha económica o no económicamente del poder que tiene para poder pues comportarse de esa manera. En este programa, Enrique, hemos acompañado desde que se inició el proceso legislativo para generar nuevos mecanismos de participación directa, como es el caso de una iniciativa ciudadana. Y hoy nos da muchísimo gusto que la sociedad civil organizada, junto con los centros de investigación, como es el caso que tú coordinas, pues realmente hoy se haya plasmado una iniciativa ciudadana que busque transformar las pautas de comportamiento, sobre todo enfocadas a la corrupción. Platícanos esta iniciativa ciudadana en términos de proceso. ¿Cuántas firmas se requieren? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está convocando? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que queremos apoyar esta iniciativa? Sí, me dices muy bien. Esta es la primera vez que se está planteando generar el suficiente apoyo popular para una iniciativa ciudadana. Como sabes, hace no mucho tiempo se pasó una reforma política en donde ya se permite tener iniciativas ciudadanas, pero hace 3, 4 años no teníamos esa oportunidad. Esta es la primera vez. Para eso necesitamos el 0.13% del padrón, que más o menos, un poco menos de 120,000 firmas, que necesitamos juntar en apoyo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como acabas de decir.
No nos la pusieron fácil porque tiene que ser una firma autógrafa, tiene que ser así en papel, ¿no? Aquí tengo algunas, ¿no? Para que vean ustedes. Tiene que ser en papel y se tienen que entregar al Instituto Nacional, bueno, al Congreso y de ahí al Instituto Nacional Electoral para que ellos chequen que efectivamente hay ese número de firmas válidas. Y por eso es que se piden algunos datos de la credencial del elector. No se pide copia de la credencial del elector, lo cual es, bueno, es algo, claro. Pero ciertamente hubiera sido más fácil que nos hubieran dado chance de escanear, por ejemplo, las formas, ¿no? Y que ya revisaran los datos. Lamentablemente no lo hicieron así y bueno, pues aquí estamos pedaleándole. Llevamos más o menos un mes de que se presentó la iniciativa. 2 semanas. 2 semanas, perdóname. Bueno, es que nos ha tocado sí. participar en ese proceso desde que antes de que sí. se presentara formalmente. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas firmas se han recabado? Mira, no tenemos ahorita un dato concreto todavía porque estamos en el proceso, bueno, déjeme decir algo antes. Estamos en el proceso de cierta recolección de información o de datos, de firmas, porque el formato que se diseñó no es para una sola firma, sino que es un formato donde pueden caber hasta 10 firmas. Por eso decía yo aquí, si me quieren ustedes checar, pues hay lugar para 10 personas. Porque la idea es que si a ti te interesa el tema, pues que vayas tú a tu casa o en tu oficina y puedas convocar a que otros también se animen a firmar, de modo que podamos hacer un proceso multiplicativo. Entonces, lo que hemos pedido es, tómate un par de semanas, 3 semanas, recaba firmas y ahora sí que entrega tu hojita llena o sácate 2 hojitas, ¿no? Entonces, por eso es que todavía estamos en ese proceso de dispersión, digamos, de la información, de dispersión de formas, para que en breve tiempo empecemos a recolectar pues ya muchas firmas. Ya tenemos, pero digamos, todavía no viene lo fuerte. Como lo platicamos también al inicio del programa, esta ley de 3 de 3 lo que busca, que fue lo que se promovió en el proceso electoral pasado, que la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés y la declaración de impuestos de las personas que usan recursos públicos o toman decisiones con recursos públicos, que le denominamos servidores públicos, pues la presenten de manera obligatoria. Así es. ¿Nos podrías platicar, en términos generales, cuáles son los elementos más significativos de esta iniciativa? Sí, mira, quizás valdría la pena mencionar realmente dónde se ubica esta iniciativa, nomás como contexto, digamos. Tras la reforma constitucional del año pasado, en donde se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que sigue es hacer la legislación secundaria, como fue en la reforma energética y otras, ¿no? Ahí, con base en esa reforma, vienen 2 pilares del sistema, que son 2 leyes nuevas, completamente nuevas. Una es esta, la de responsabilidades administrativas, y la otra es la del sistema propiamente dicho, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, esta ley que estamos llevando como iniciativa ciudadana y que fue efectivamente trabajada, no consensuada, trabajada por un grupo muy amplio, 19 personas, además de de intachable reputación y además con mucha experiencia en estos temas. Ellos, digamos, nos abocamos a esta primera ley, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y lo que básicamente dice es cómo se debe de comportar una persona, en principio un servidor público, pero si te fijas el título no lleva la palabra servidor público. Es correcto. ¿No? ¿Por qué no? Porque no solamente es sobre servidores públicos. También abarca a empresas privadas, a personas privadas que a lo mejor en contubernio se juntan y generan, pues, o se comportan y hacen actos de corrupción. Entonces, por eso es que no se llama de servidores públicos. Tiene otra característica. O sea, lo primero que dice la ley es quiénes están sujetos a las leyes, a esta ley, cuáles son las conductas que se consideran graves y que son de corrupción, qué tipo de procedimientos hay de investigación y luego de procesamiento para estas personas o estas conductas que se detecten y demás. Y finalmente, bueno, cuáles son los tipos de sanciones y dónde se deben de ventilar estas sanciones. Eso es lo que dice esta ley, básicamente. Vamos desmenuzando, si te parece bien, para que nuestros amigos que nos ven puedan conocer de manera muy sencilla los elementos que acabas de mencionar. Claro, yo lo primero que tendríamos que preguntarnos es, hoy las iniciativas de ley están pasando por ser leyes generales, para que sean de observancia de todos. Platícanos la importancia que sea una ley general. Sí, eso es, qué bueno que lo preguntas, es fundamental. Una ley general, a diferencia de una ley federal, por ejemplo, o una estatal, la característica que tiene es que es de observancia general. ¿Qué significa general? Que abarca a todas las personas, no importa en qué poder del Estado se encuentre, es decir, considera a las personas, funcionarios públicos que están en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y hasta en el Poder Judicial. Ya te imaginarás, eso pues es un cambio importante. 2, no solamente a nivel federal,
sino en los 3 niveles de gobierno. Es decir, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Entonces ahí, ¡zoom!, tienes otro trancazo de gente. Y luego, obviamente, los funcionarios que están en los órganos constitucionales autónomos, pero también los candidatos a puestos de elección popular, los equipos de transición, los líderes de los partidos políticos y los partidos políticos en sí, los fideicomisos públicos. Entonces, ya estás abarcando realmente a un grupo de personas muchísimo más amplio. Y todavía las personas físicas y morales, privadas naturalmente, que participan con servidores públicos o con este tipo de personajes que acabamos de mencionar, y que, bueno, pueden incurrir en una conducta de corrupción. Ustedes han venido trabajando en tratar de identificar cuáles son las conductas de manera muy sencilla. Yo los invito a que se metan a la página ley3de3.mx, correcto, en donde vienen una serie de cómics en donde lo que hacen es que de manera muy sencilla habla de esas conductas. ¿Por qué no nos platicas, Enrique, de qué es lo que han ustedes observado? Mira, fue un gran tema en la discusión el definir esas conductas. Y si quieres, te puedo yo ir platicando cada una de ellas. Prefiero sacar mis lentes para no equivocarme. Pero digamos, para que te des una idea, el soborno, todo el mundo sabe que es un soborno, pero bueno, es dar dinero o regalos para conseguir algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una conducta grave de corrupción. El peculado, que sería el robo o el desvío de recursos desde el destino que debería ser para otro destino. Que si en lugar de usar el dinero para construir un puente, pues más bien te lo llevas para la campaña electoral, ¿no? Por decir. El tráfico de influencia, o sea, el aprovechar el puesto para beneficios de diferentes tipos, esa también es otra conducta delictiva de este tipo. El abuso de funciones, o sea, que tú te excedas, por ejemplo, bueno, el uso del helicóptero, ¿no? De acuerdo. Que para cosas personales. El enriquecimiento oculto, no ilícito, fíjate, es interesante, es el oculto. Es decir, el hecho de que no informas sobre la situación patrimonial y luego cómo se va moviendo. Hasta ahora, como sabemos, tenemos muchas declaraciones patrimoniales, se quedan ahí, nadie les hace caso, digamos, y parte de lo que se va a buscar es que sí se les haga caso, y ahorita digo por qué lado. Ese tiene que ver más bien con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego la obstrucción de la justicia también, ese es otro tema, ¿no? O sea, que obstruyas a que se haga justicia. La colusión entre diferentes competidores para obtener algún tipo de beneficio, el uso ilegal de información falsa o confidencial, ese es un delito bastante severo, el nepotismo, que es otorgar puestos a familiares, amigos, ya sea parientes en concesiones o empleos públicos, no tiene que ser dentro de tu estructura, como está ahorita, sino puede ser en cualquier lugar. Conspiración para cometer actos de corrupción. Este es muy importante porque lo que aquí se ve es que vas contra las redes de corrupción. Es decir, partimos de la premisa de que la corrupción casi siempre no es en forma individual, ¿no? Hasta un policía que te pide una mordida tiene que dar una mordida, o sea, tiene que dar tal cantidad, es una red, va para arriba, ¿no? O típicamente que pescan al chivo expiatorio, la última persona que firmó el cheque, digamos, pues es al que agarran, y no a toda la red que esto significa. Entonces, la parte de conspiración para cometer actos de corrupción también es importante. Estas son las 10 conductas consideradas graves, digamos, en términos de corrupción. Creo que es importante también lo que has venido planteando, Enrique, de que la corrupción no solamente tiene que ver con los que manejan o toman decisiones desde el punto de vista del servicio público, sino también tiene que ver con las empresas que participan en ese proceso. Así es. Entonces, me gustaría preguntarte, desde el punto de vista del colectivo Ley de 3 de 3, ¿cuáles deberían ser las acciones que debemos tomar los ciudadanos? ¿Cuáles son las acciones que se deben tomar desde el punto de vista legislativo para erradicar la corrupción también dentro de las empresas? Mira, aquí es interesante, fue un tema complejo porque en México pues esta figura simplemente no existía, esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que una empresa se abstenga o pueda probar que se está absteniendo de hacer actos de corrupción? O sea, ¿cómo pruebas que no es una orden del director general y sino que a lo mejor el de allá, el que tiene que ir a hacer tal o cual cosa, le pide una mordida a alguien, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, viene todo un procedimiento, es todo un capítulo de la ley respecto de eso, porque había que ser muy cuidadoso en no
excederse, digamos, en términos de o cómo se pueden defender empresas que algún pillo dentro de su propia empresa, pero pues claro, que no tiene que ver con el dueño, digamos, pues se comporta de manera equivocada y que no se lleven a traer, no se pasen a traer a toda la empresa. Entonces, ese es un tema que está ahí. Este grupo sí puso a consideración de algunos empresarios cómo veían eso, cómo pues, tener su retroalimentación, ¿no? También de funcionarios públicos vigentes, porque también sabemos que muchísimos funcionarios públicos son honestos, son íntegros, y también había que protegerlos, o sea, que no se les persiguiera por cualquier cosa, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso también es importante en ese sentido. O sea, esa definición clara de hasta dónde y cómo se pueden defender las personas, pues genuinamente, que no haya venganzas políticas, ya te imaginas, ¿no? O venganzas de otro tipo y que, oye, pues la gente debe tener su derecho a defensa. Mucho se ha platicado, Enrique, de que la manera como se accede a combatir la corrupción es a través de un instrumento muy sencillo, que se llama denuncia. Uh-huh. Y pareciera ser que hoy, en el sistema que prevalece en nuestro país, están puestos todos los incentivos para no hacer la denuncia, sino todo lo contrario. Así es. Ahí está este lenguaje coloquial que el que denuncia es tonto, que el que denuncia es ingenuo, que el que denuncia pues muchas veces va en solitario, sí, y es como si fuera el Quijote de la Mancha que va cabalgando, sí, en una llanura. ¿Cómo está observando esta iniciativa de ley poner los incentivos adecuados para que realmente los ciudadanos, los servidores públicos, los empleados de muchas organizaciones sientan que la denuncia realmente es un instrumento ciudadano? Sí, qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que es fundamental porque efectivamente hasta ahora prácticamente hemos tenido, cuando son verdaderas denuncias a fondo y tal, casi héroes, ¿no? Héroes anónimos. Anónimos, o a veces no tan anónimos, y que luego sufren represalias, represalia del jefe, etc. Entonces, sí está también todo un capítulo relacionado con denuncias, que va desde la denuncia anónima hasta las denuncias en donde hay elementos que te protegen contra incluso tus propios jefes. También está la obligación de denunciar si tú ves que están cometiendo una fechoría, digamos, pues también se tiene que denunciar. Sí hay algunos incentivos que van pro la denuncia sana, digamos, como por ejemplo incluso uno que va a llamar la atención, que se ha tomado de la legislación de otros países, en particular americana, pero no es la única, donde denuncias que llegan, donde provees los elementos claros en los cuales el juez toma como fundamento para procesar y llevar a la cárcel a alguna persona o grupo de personas, y de ahí se recoge o se recupera parte de, digamos, si es que es una cuestión patrimonial, parte de la pérdida patrimonial que había tenido el Estado, entonces se puede llegar hasta un 10% de recompensa, por decir, para quien hizo esa denuncia y proveyó los elementos necesarios. Entonces, ahí te das cuenta, pues sí es un cambio rotundo de lo que teníamos, ¿no? Y como ese hay otros en donde efectivamente el quien denuncia se vuelve una especie como de testigo protegido, te das cuenta. Pues justamente para disminuir los costos de la denuncia. Ahora, hay que ser cuidadosos. No puede ser cualquier denuncia, va a pasar a su tamiz, ¿no? Pero porque puede haber muchas venganzas, puede haber muchas cosas de ese tipo también. Así lo visualizáramos como una cadena de valor, es decir, cómo desde que denuncias hasta que se toma una solución respecto a esa denuncia, pues yo creo que el segundo eslabón tiene que ver con el proceso de investigación. Correcto. O sea, muchas veces los que convierten en actos de corrupción, pues es gente que tiene ya una red sofisticada y que conoce muy bien cuáles son los recovecos de las leyes para poder llevar a cabo este tipo de acciones, y saben cómo simular licitaciones y saben cómo documentar cosas que pues cuando llegan los auditores pues claramente palomean porque dicen, no, la información financiera que está presentando es correcta, no vemos ningún acto de corrupción. En esta iniciativa ciudadana, ¿cómo se fortalece la capacidad investigadora dentro de este nuevo entramado institucional que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción? Sí. Bueno, mira, qué bueno también que mencionas, es un elemento central de la ley, cómo se investiga. Se define con mucha precisión, ahí sí es medio procesal el asunto, porque justamente lo que quieres es llegar al fondo del tema, por un lado, pero también proteger en esa investigación pues los derechos que las personas tenemos a la hora que se nos investiga. Si se nos está imputando algo que ni siquiera es, pues también tienes derecho de que pues, tampoco se pase, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se le da una mucho mayor, digamos, fuerza a la parte de investigación, más capacidades.
se tomaron elementos, por ejemplo, de la ley de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, que ves que ahora le pusieron muchos más dientes a la hora de poder hacer investigaciones, que no tenían antes, ¿no? Casi tenían que ir a pedir permiso al dueño de la empresa para que les abriera, para que entonces iban. Entonces, bueno, acá es algo semejante así. Es quizás la parte más procesal de la ley, es decir, donde se especifica concretamente dónde está, cómo debe de ser el proceso, porque sí, puede haber muchos abusos ahí también en los procesos y sobre todo dándole armas para llegar al fondo de los temas, ¿no? Que lo importante es que esté perfectamente, como bien lo dice, que han trabajado ustedes para que lo procesal esté muy sólido, y de esa manera hay un término que utilizan los que se dedican al tema de tecnologías cuando están desarrollando una automatización, que dicen, si entra basura, sale basura. Y me parece que aquí lo importante es que se vaya decantando muy bien la información, la calidad de la información y la manera como se va documentando todo este proceso de denuncia. Así es. Y bueno, y también para eso necesitas inteligencia. Y ahí es donde viene a cuento la otra ley y el resto del sistema. Y por eso es un sistema. Creo que es muy importante. A lo mejor para el público sería interesante nada más hacer notar que cuando se empezó a ver este asunto hace 1 año y medio, más o menos, el Ejecutivo mandó una iniciativa en donde el Sistema Nacional Anticorrupción, que había sido prometido en la campaña, el jefe iba a ser el propio presidente de la República y luego iban a estar como el siguiente nivel, como el Pleno, los gobernadores. Entonces ya te imaginarás que pues brincamos muchos, ¿no? Entonces de ahí vino la conceptualización de un sistema en donde hay pesos y contrapesos, donde si alguien no hace su chamba, hay elementos para que otros hagan la chamba de y lo pongan en ridículo, digamos, o lo pongan en evidencia de que no está haciendo su trabajo. Este cruce de incentivos permite justamente el que puedas tener entonces una investigación y luego una sanción pues mucho más sólida. Y por el otro lado, te decía, tiene que ver ya con la organización propiamente del sistema, o sea, cómo se coordinan las diferentes áreas en los diferentes niveles de gobierno, las diferentes dependencias y los diferentes poderes, ¿no? Para que efectivamente se genere inteligencia, se genere conocimiento de dónde están los huecos en los procesos, en las leyes secundarias de otras cosas, puede ser la ley de obra pública o lo que sea, donde se está detectando que hay frecuencias altas de corrupción. Entonces, el hecho de tener esos elementos y de tener una liga entre los sistemas informativos, desde el SAT hasta la parte de las declaraciones, por ejemplo, que actualmente no existe eso. O sea, lo que está pretendiendo es una plataforma que justamente te pueda cruzar información. Y de esa forma pues vas a tener muchos más elementos para saber si alguna persona está cometiendo un ilícito o no, ¿no? ¿Qué un poco es hoy las tecnologías de la información, la minería de datos, la inteligencia de negocios, pues que permite hacer esa vinculación, como bien lo mencionas? Así es. Creo que también algo que es muy relevante, Enrique, es que cuando hay un acto de corrupción, no solamente es quién recibe el dinero, o quién genera un tráfico de influencias, o quién hace, como mencionabas, en esta catálogo de conductas, sino también es pues quienes participan en todo el proceso de la corrupción. Así es. Y me parece que esta iniciativa ciudadana también lo que busca es identificar y establecer sanciones a todos los que participan en esa cadena. ¿Cuáles son los planteamientos concretos que se plantean en esta iniciativa? Mira, hay un elemento aquí importante que tiene que ver con sanciones y es, por un lado, efectivamente, como dices, vamos por la red completa. Segundo, hay una conexión con el derecho penal, pero esta ley como tal lo que hace es detectar cuáles son graves y esas las manda al tribunal especializado en cuestiones de corrupción que va a haber, que también se tiene que terminar de crear. Bueno, ya está ahí, pero tiene que ser autónomo y tiene que ser una sala especializada en cuestiones de corrupción. Entonces, la ley lo que trata de hacer es justamente hacer efectivo esta búsqueda por redes completas. Ya evidencia, digamos, ya no tienes que tener un papelito que diga tal cosa. Si tú ves que una persona, como pasó en España, que bueno, no pescaron una Moreira, pero un poco era la idea, es decir, cuando tú tienes una situación en donde de pronto hay un dinero que no sabes ni dónde llegó y no fue declarado, es suficiente causa para ponerse a investigar y probablemente encontrar dónde hubo un acto de corrupción. Entonces, no necesariamente es el cheque firmado, el documento así que encuentras, ¿no? Sino que tiene que ver más con una lógica de pues, realmente cómo suceden las cosas, que es escondiendo, pues sí, las situaciones. Por ejemplo,
déjame darte un ejemplo, ya esto tiene que ver con los agujeros que tiene la ley actual. Se castiga el que tú tengas un patrimonio que no deberías de tener, pero no se castiga su usufructo. Te acordarás de aquel delegado, creo que era de Iztapalapa, que fue y se estrelló con un vehículo que era prestado por una empresa que prestaba un servicio. Así es, y que también vivía en una casa que prestaba la empresa. Entonces, eso, por ejemplo, pues bueno, no era el coche, ¿verdad? Tampoco la casa, pero no paga nada por él, no se la están rentando, entonces está usufructuando. Esta ley ya habla justo de eso, de usufructuar un beneficio, no necesariamente de tener la propiedad. En la ley actual, por ejemplo, está lo de la propiedad. Entonces, se tratan de tapar esos agujeros a través de una conceptualización diferente. No nomás es lo que teníamos, le vamos a poner estos parches, no. Es una ley totalmente distinta. Enrique, un poco siendo autocrítico, porque yo creo que una de las características de los ciudadanos es que debemos ser autocríticos. A mí yo tengo la fortuna que mis papás me educaron que la honestidad debe ser un valor en todas las acciones que llevamos a cabo, y yo se lo agradezco mucho a mis papás. En esta iniciativa ciudadana, hoy claramente está visualizada una Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero hoy que ya se está haciendo este esfuerzo importante para que los ciudadanos puedan llenar su boleta y apoyar la iniciativa, también debería hacerse un impulso importante para que en la reforma educativa tenga la honestidad como uno de los principales valores que se impulsen en los contenidos de todos los niveles escolares. ¿Qué es lo que están planteando ustedes en ese sentido? Entonces, digamos, bueno, realmente esta ley no toca ese tema como tal. Bueno, sí habla de una cultura y de que se debe de promover y tal, pero pues como tú bien sabes, tus papás te lo inculcaron. Si tú llegas a la escuela, a lo mejor tus papás se lo inculcaron, pero tú llegas a la escuela y ves que ahí hay, que pasan los niños que pues le dan un refresco a los maestros todos los días o hasta un dinerito o qué sé yo, y no pasa nada, pues ves que realmente no tiene consecuencias. Y aquí quizás el enemigo principal de una cosa de estas es la impunidad. Es decir, si no acompañamos este esfuerzo de detección, de investigación, de procesamiento y de sanciones con efectivamente llegar a las sanciones, ahí donde se encuentre, se demuestre que las personas están incurriendo en esas conductas, pues no vamos a ser efectivos, ¿no? Y ese quizás sea pues el mejor ejemplo o la mejor manera de transmitir estos valores. Si en cambio en la escuela son consistentes los valores de tus papás con lo que tú ves en la escuela, pues te hace sentido y se te va formando esa idea. Quizás, claro, en clases hay que decirlo, pero sobre todo es el ejemplo, a mi modo de ver. Sobre todo es el ejemplo, lo que pasa todos los días. Todos los días. Sí, y eso me parece que a veces pues lo dejamos un poquito de lado. Y ciertamente esta ley trata de ver conductas, no montos, ¿no? Sino conductas. ¿Qué pasa con? Y yo te aseguro que si no hay impunidad, el día siguiente, la próxima vez que un policía, digamos, me pasa un alto, lo que sea, me quiera extorsionar y cobrar una mordida, pues yo le decía, bueno, pues perdón, te tengo que denunciar porque me estás queriendo extorsionar, ¿no? Ya le va a pensar dos veces el policía si te pregunta según qué cara te vea, ¿verdad? Pero la verdad es que ya se va a poner más difícil. Y si efectivamente sucede que esa persona pierde su empleo, por ejemplo, pues es interesante. Se ponen los incentivos en el momento correcto, en el momento oportuno. Pues esa es la idea. Ahora, tampoco es una bala de plata, no quiere decir que con eso se resuelva todo, pero pues sí es un avance importante. Enrique, para concluir el programa, me gustaría preguntarte, tú que has estudiado de manera muy sistemática la movilidad social de nuestro país, ¿cómo afecta la corrupción a la movilidad social y cómo detona la desigualdad? Pues necesitamos otro programa de plano, Tulio, porque, mira, voy a poner algunos ejemplos, no tanto una cosa general, ¿no? Pero algunos ejemplos. Sabemos que la gente que está en los niveles de pobreza mayor difícilmente llega a la preparatoria. Tú dices, bueno, pues a lo mejor no tienen dinero, a lo mejor no tienen los incentivos, tal. Pero a lo mejor también es corrupción, porque muchas veces, quizás justamente en esos niveles, pues como lo vimos en las cárceles recientemente, ¿no? Sí, o sea, Topo Chico, o sea, no, yo creo que son la mayoría de las cárceles donde hay ese tipo de corrupción, pues no, la gente no puede avanzar. Entonces, digamos, volviendo al tema de la educación, si tú ves que en tu escuela pues hay ese tipo de corrupción donde los maestros no van, o sea, no se cumple, porque también es corrupción, o sea, al final de cuentas no estás cumpliendo con tu deber. O si las escuelas no están recibiendo los dineros que deberían estar recibiendo porque alguien más se lo está llevando por otro lado, como está sucediendo con estos
con los moches, ¿no? De los diputados que se abrogaron una cantidad de lana, que está terrible, pues te está pegando a que el niño, el muchacho o la niña tenga una mejor educación y pueda salir. Digo, es un pequeño ejemplo, pero pues ahí lo ves. Pero como ese, yo pienso que podríamos hablar de muchos más. Por ejemplo, tráfico de influencias. Pones a un cuate en un puesto público que pues no tiene ninguna capacidad, en lugar de alguien que sí tiene capacidad, nomás porque es tu primo o porque es tu sobrino o tu hijo, ¿no? Y pues perdón, pero así no debe ser. Entonces, eso también inhibe la movilidad social. O sea, esta persona que estudió, que se esforzó, que viene quizás de un hogar no muy privilegiado, pues no tiene facilidades para acceder a otros puestos porque alguien ya decidió que será para su familia, ¿no? El convenio como ese, pues le podemos buscar lo que tú quieras. Enrique, para concluir, ¿qué le sugieres a nuestros amigos que nos ven para que puedan promover la ley de 3 de 3? ¿Qué acciones ciudadanas concretas podemos hacer? Mira, gracias, sí. Bueno, primero chequen ustedes la página ley3de3.mx. Ahí viene mucha información, viene el texto de la ley, léanla, ojalá la puedan leer, porque realmente es sencilla de leer. Y viene también los formatos, estos formatos que tenemos aquí, donde se les pide que nos ayuden a conseguir firmas. ¿Qué concreto? Pues ir a buscar firmas, de plano. Y en la propia página hay todos los lugares donde se pueden entregar estas firmas. Desde luego están las organizaciones que están promoviendo esto, el IMCO, Transparencia, el DCEI, etcétera, pero están otras 120 lugares en todo el país. Estamos agregando lugares todos los días. Y ahí se podrían entregar estas hojas con las firmas, pero necesitamos eso. Necesitamos muchas más de 120,000 firmas. Eso quizás sea lo que más quisiera yo decirles. Necesitamos 120,000 firmas y déjenme decirles algo más. 120,000 firmas nos dan chance de entrar al partido. Claro. Pero seguramente vamos a entrar como con 4 jugadores de menos, ¿no? O bueno, a lo mejor los 11, pero medio no muy buenos. En cambio, si traemos 500,000 firmas o 1,000,000 de firmas detrás, a la hora de la lucha cuerpo a cuerpo, que eso me gustaría también comentar, las personas que hicieron esto, estas 19 gentes, no todas, pero sí como 15 de ellas, están dispuestas a dar la batalla cuerpo a cuerpo. Es decir, argumento por argumento, en la comisión del Congreso donde sea necesario, o en presidencia, o donde haga falta. Esto es muy importante. O sea, no se trata de sacar esta ley y ahí les va y a ver qué hacen con ella los señores del Congreso. No, vamos a luchar pedacito por pedacito. Y creo que eso le debe dar confianza al público de que no se trata de sacar una iniciativa y ya, sino de hacerla una realidad. Y bueno, pues vamos por eso. Enrique, muchas gracias como siempre por tu trabajo ciudadano. Gracias por acompañarnos en el programa. Y amigos, pues decirles que hay 15 personas que están dispuestas de dar cuerpo a cuerpo en la defensa de los argumentos legales de la iniciativa. Así es. Pero yo creo que como nosotros que estamos aquí en el estudio, hay muchos ciudadanos que están dispuestos a dar cuerpo a cuerpo el apoyo para que la corrupción sea erradicada en nuestro país. Pues sí. Tú ya mencionaste, la corrupción elimina, si la atacamos, elimina la desigualdad, elimina o más bien detona la movilidad social y lo que hace es que nuestro país pueda retomar la sendera del crecimiento económico. Un crecimiento mucho más alto, mucho más productivo. Así es. Nos vemos, muchas gracias. Recuerden, seamos ante todo buenos ciudadanos. Buenas noches.